Empezar. Bienvenidos a todos. Buenas noches. El día de hoy tenemos una presentación bastante, pero bastante interesante. En realidad, la gran mayor parte de los casos que yo vi cuando me titulé en un primer momento fue temas relacionados con la depresión. Así que me alegro que hayamos abierto un espacio para capacitarnos sobre una situación tan común y tan terrible para la mayoría de nuestros consultantes. Así que vamos a compartir las diapositivas con la finalidad de poder tener el inicio de esta pequeña clase. A ver, un momentito, voy a quitarle el sonido a mi celular para que no me molesten. Y ahora sí. Bien, entonces, antes que nada, antes de poder iniciar en realidad las técnicas psicoterapéuticas para el abordaje de la depresión, mencionar una cosita que es muy importante. En todas las ponencias que vamos a tener, siéntanse libres de abrir el micrófono, de levantar su manito, de escribir en el chat, porque es a través de esta interacción que nosotros tenemos que vamos a lograr co-construir el conocimiento de manera adecuada. Si ustedes tienen casos o situaciones atípicas que tal vez consideren que alguna de las técnicas que nosotros hablemos aquí no son lo suficiente para abordarlo, menciónenlo. De esa manera yo voy a poder orientarlos con técnicas adicionales o algunas formas diferentes de poder llegar a lo que todos estamos buscando, que es la cura terapéutica del usuario. Así que, sin nada más que agregar, vamos a comenzar el tema de la depresión. Vamos. Muy bien, primero que nada quiero que ustedes conozcan cuál es el logro de esta primera pequeña sesión. Yo espero que al finalizar esta sesión de 2 horas podamos, o cada uno de ustedes como participantes, tengan el conocimiento profundo de la depresión, tanto a nivel de concepto, tanto a nivel de diagnóstico, y sobre todo, lo que más me interesa y me importa en esta sesión es que ustedes comprendan la etiología de este trastorno mental. Asimismo, vamos a explorar los fundamentos introductorios de la terapia cognitivo-conductual, con la cual poder elaborar una estructura inicial para el abordaje de la depresión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y para tener un orden, lo he separado en 3 ejes fundamentales. El primero es una introducción a la depresión. Quiero que ustedes recuerden, porque la gran mayoría de ustedes, que ya son profesionales o son estudiantes de carreras relacionadas con la salud mental, deben haber visto este concepto hasta en la sopa. Vamos a ver algunas manifestaciones clínicas que van más allá de los libros diagnósticos como el CIE-11 y el DSM-5, de tal manera de que podamos ver manifestaciones clínicas que normalmente nosotros vemos cuando estamos teniendo un caso al frente de nosotros. Y obviamente el diagnóstico. El segundo punto, que es el bloque un poquito más extenso, es la etiología de la depresión. Vamos a ver algunas teorías, como las teorías de Beck, de Lewinson, y un modelo integrador para que ustedes comprendan en su constitución cómo es que la depresión arraiga en cada uno de nosotros. Y aquí quiero puntualizar algo sumamente importante. Nosotros, si no conocemos un marco teórico que hable de la etiología de un problema psicológico, no vamos a saber si las estrategias o técnicas que utilizamos funcionan. ¿Ok? Por tanto, nosotros, yo como psicólogo, por ejemplo, tengo que tener una base teórica firme para poder, de una u otra forma, explicar al paciente por qué las estrategias y técnicas que yo le mando a hacer y que practicamos funcionan. Finalmente, vamos a ver la terapia cognitivo-conductual, que también ya la conocen, pero 3 cosas fundamentales. ¿Cómo se organiza? Clarificación de objetivos, que me parece que es lo que más le falta a la mayoría de personas con las cuales he asesorado alguna vez en terapia cognitivo-conductual, y obviamente la evaluación a profundidad.
Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a hacer una introducción breve a la depresión y, ¿por qué no comenzar con un caso? Más que con un caso, vamos a hablar sobre una situación. Y quiero que todos estén bastante atentos para escuchar y vamos a aprovechar para conversar un ratitito. Quiero que ustedes definan si esta información es suficiente para que nosotros podamos declarar la existencia de un diagnóstico de depresión o no. Si es que sí, argumentan por qué. Y si es que es un no, ¿qué información creen ustedes que necesitaríamos profundizar o solicitar para poder tener eso? Muy bien, Luis tiene 23 años. Hace 3 semanas terminó una relación de 2 años y desde entonces se siente sin ganas de hacer muchas cosas. Ha estado más callado y evita salir con sus amigos y pasa la mayor parte del tiempo viendo series o durmiendo. En el trabajo cumple con lo básico, pero su jefe ha notado que está distraído. Cuando le preguntan cómo está, responde que solo necesita tiempo. A veces se emociona al recordar momentos con su ex pareja, pero también dice que ya no siente nada por nadie. Pregunta para ustedes. Con esta información que nosotros tenemos disponible, ¿podemos hacer un diagnóstico de depresión? ¿Qué creen que ustedes sobre esto? ¿Es información suficiente? ¿Necesitamos más? ¿Qué falta? ¿Qué creen? No, dice Alejandro. No, dice Alejandra. Por ahí este dice que no, Isabel que no, Jessica que no, Jimena que no. Falta un elemento, dice Alejandro. Se requieren más indicadores, ¿no? Dice Isabel. Bueno, ¿qué tal si alguno de ustedes puede aprender su micrófono y nos ilustra un poquito acerca de la depresión? Porque es algo que creo que tenemos el mismo nivel de conocimientos entre todos. Para que yo no esté recurriendo a los libros diagnósticos, me gustaría que sea una conversación con ustedes. Conocer más síntomas relacionados a los criterios diagnósticos de la depresión, mayor tiempo con el tema de la sintomatología. Ok, ¿qué más consideran ahí? ¿Qué le preguntarían? Imagínate que tú tienes a Luis al frente y estás tratando de hacer un diferencial entre una tristeza normal, que todos hemos pasado en algún momento, y una tristeza patológica relacionada con una posible depresión incipiente. Por ahí nos dice, necesitaríamos un poco más de tiempo para poder efectuar un diagnóstico, a depender del libro diagnóstico en realidad. Antecedentes, nos dice Mercedes. ¿Qué tipo de antecedentes? Vamos, calentemos un poquito. Profundizar en sus sentimientos. ¿A qué te refieres con profundizar con sus sentimientos? Ver si hay otras emociones que lo fastidian, que le molestan, como el enojo, la ansiedad, la frustración, la culpa. Nadie se atreve a levantar la manito para poder abrir su micrófono frente a todos nosotros. No perdamos las buenas Maestro, costumbres. Alejandro, te maestro, escucho. es que yo no sé dónde está la manita, yo no la veo la manita, perdón, Ya, pero no la pude levantar porque no sé dónde está la manita. no te preocupes. Ya abriendo el Digo, micrófono, yo te cedo la palabra. Cuéntanos, Alejandro. yo creo que ver cuáles son sus emociones en ese momento, ver, si siente tristeza, si siente dolor, si siente, este, no sé, coraje, cuál es su sentir en ese momento, porque independientemente de que hay una tristeza, refleja una Ujú. tristeza, pero yo creo que pues es una tristeza muy leve, ¿no? Muy, terminó, cualquiera termina, se siente mal y empieza a rendir menos en el trabajo, pero eso, para mí, eso no es depresión, ¿no? Si tiene ganas de llorar, si se siente angustiado, si siente ansiedad, no sé, Ok, ok, con esos elementos todavía no, para mí todavía no tiene depresión, siente, está pasando por un momento, por una pérdida y de ahí no pasa, para mí. Ese es mi, no conozco mucho del tema, no tengo mucha experiencia, pero
por lo que poco que sé, yo creo que eso es lo que yo analizaría más que cuál es su sentir en ese momento, platicaría con Ok, él, cómo se siente, sus gracias. emociones. Muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias en realidad con la información que nos has brindado. Parece como si fuera proporcional, ¿no? Hemos pasado por un evento complicado, difícil, y evidentemente la tristeza se va a abrir paso en nuestro sentir. Isabel, te escucho. Buenas noches, gracias. Bien, a ver, voy a tratar de leer. Bueno, estoy leyendo, pero a ver, dentro del consultorio, obviamente esto es muy básico porque se pregunta después, ¿verdad? En base a ciertos Ujú. detalles que está dando. A ver, hace 3 semanas terminó, tiene 23 años, estamos hablando de un joven. Hace 3 semanas terminó una relación de 2 años, desde entonces se siente sin ganas de hacer nada. Entonces yo cuando leí, se siente ganas de no hacer nada, podría ser como una situación de anedonia por ahí, ¿no? Lo otro es que está vivenciando un duelo, hay una separación. Ha estado más callado, ahorita sale con amigos, pero también vemos aquí que pasa el tiempo viendo series o durmiendo. Entonces por ahí como que no es tanto de anedonia, por lo menos en la serie siente un poco de disfrute. En el trabajo cumple con lo básico, no sabemos en qué trabaja, ¿no? Pero su jefe ha notado distraído cuando le pregunta que solo necesita tiempo. Ya, eso lo noto un poquito flojo. No entiendo eso de solo necesita tiempo, como que está haciendo procrastinación o está postergando, bueno, no tiene ánimo y a veces se emociona al recordar momentos con su expareja. Es propio, ¿no? Está dentro de las 3 semanas, hay nostalgia, añoranza, pero también dice que ya no siente nada por nadie. Y obviamente pues está en una situación donde no va a confiar por buen tiempo sus sentimientos o los gustos con el sexo opuesto, ¿no? O tal vez no Ok, sabemos si es una relación eh, con una pareja mujer u hombre. En conclusión, yo le puse ahí que le faltarían indicadores porque eh, vuelvo a decir, cuando hay una entrevista, hay un feedback. Entonces acá yo necesitaría hacer más preguntas para seguir profundizando, pero por ahí también voy viendo si él va teniendo su lectura no verbal con lo verbal y eso, pero las oh, oh, semanas me va diciendo que por ahí hay una situación como depresión como tal, no le veo todavía. Gracias. ok. Entonces, Isabel llega a la conclusión de que falta información. Claro, hay que tomar en cuenta que esto es como un extracto muy superficial de la situación. Y lo he puesto a propósito, en realidad, para que ustedes me puedan dar un poco del conocimiento que ya traen, en realidad, con respecto a la depresión. Alejandra, contigo cortamos. Cuéntame. Buenas noches. Yo en realidad lo consideraría la etapa de la depresión, pero en un duelo, ¿no? Como en estas etapas donde pues probablemente cada quien lleva un proceso diferente, pero en esta etapa donde está asimilando lo que está pasando, que en este caso pues es una pérdida y que probablemente pues de ahí puede estar replanteándose si había planes de vida en conjunto, como toda esta situación donde pues hay modificaciones en la vida, en la rutina, que pudiera estar asociado de primera instancia a la depresión por duelo y probablemente ya después de cierto tiempo o de cierta temporalidad manteniendo esa sintomatología un poco más fuerte o con más síntomas, ya considerarse como otra parte de la depresión. Ok, ok. O sea, definitivamente tendríamos que seguir en observación con respecto a este paciente para tomar una decisión más concreta. Ok, muchísimas gracias Alejandra, Isabel, Alejandro, por lo que nos han mencionado. Voy a leer un poquito los comentarios para pasar. Conocer más síntomas. Un momentito, un segundo, porque mi gato está destruyendo unos zapatos que acabo de comprar.
Lo lamento. Dejé a mi gato afuera de mi cuarto, pero encontró la manera de entrar por la ventana y tratar de destruir mis zapatillas y zapatos como todos los días. Ok, conocer más síntomas relacionados a los criterios de diagnóstico, mayor tiempo de sintomatología, profundizar en sentimientos. Aquí, podría preguntarle qué consideras que ha cambiado en tu vida después de la ruptura amorosa. De ser así, ¿qué pensamientos tienes ahora que antes no tenías sobre tu vida? Ok, seguir explorando. Averiguar o indagar si la tristeza que está pasando le está afectando en diferentes áreas de su vida. Y esto es interesante porque algunos comentarios que ustedes me están dejando me dejan entender de que ustedes consideran que los pensamientos que cruzan por la cabeza del usuario son importantísimos para que nosotros finalmente podamos dar un veredicto. Y no solo eso, sino que esto de qué manera repercute en las diferentes áreas en las cuales este adulto pequeño, todavía 23 años, se desempeña. Averiguar e indagar si la tristeza está pasando, le está afectando en las áreas, es posible un duelo por ruptura, indagar en sus pensamientos, estaría entrando posiblemente en una depresión mayor asociada al duelo. Hay algunos síntomas que sí podrían relacionarse. En cuanto al tiempo, 2 semanas, claro, si hemos decidido 11, también podría coincidir, sin embargo, no hay mucha información, así que también considero que es un proceso de duelo. Janine nos dice, yo considero que sí es depresión, pero faltaría hacerle más preguntas, si esto le está afectando a él en sus metas. Ok, creo que todos hemos llegado a la conclusión de que Luis, en este caso, está pasando por un proceso de tristeza. Evidentemente, estas emociones, de una u otra forma, van a afectar la manera en cómo interactúa con su mundo en el tiempo presente. Ahora, esto, como vemos, es un tantito leve, pero si nosotros pudiéramos explorar a más profundidad, tal vez encontraríamos más síntomas. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes se puedan formar relacionado a todo lo que tenga que ver con depresión? Acá yo vengo a traerles algunos datos y he traído datos mundiales y he traído datos de mi país, efectivamente, porque por las vocecitas que he estado escuchando, definitivamente son personas de diferentes partes de Latinoamérica. Primero que nada, en el 2025, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 5.7% de adultos están deprimidos actualmente. Eso es un montón de gente, literalmente. En porcentajes, como en incidencia, como en prevalencia, es enorme el número que estamos viendo. Y es verdad, porque si hoy tú en día estás trabajando en cualquier área de la salud mental, es muy probable que el 50% de los pacientes que vayan a cruzar tu puerta tengan estas características. Otra de las segundas características que me gusta resaltar es que las mujeres tienen un 6.9% de prevalencia, mientras los hombres tenemos un 4.6%. Ahora, aquí podrían estar relacionados y podríamos debatir en realidad a qué se debe esta situación. Si es que los hombres no buscan ayuda o si las emociones de tristeza se enmascaran con ira, cólera, frustración en los hombres, mientras que en las mujeres se les da un mayor apertura y autorización para mostrar su tristeza. Finalmente, en Perú, obviamente no encontramos los datos actualizados. Si viven ustedes en Perú, lamentablemente nuestras instancias políticas son bastante malas, pero el último reporte de Perú del 2023 nos decía que la prevalencia en personas mayores de 15 años era del 11,95%, que es una bestialidad, porque prácticamente duplica el porcentaje mundial. Y esa es una situación que preocupa bastante. Con respecto a mis pacientes, yo tengo el 70-80% de pacientes son por depresión. Por eso es algo que he querido compartir con ustedes. Ahora, definamos un poquito la depresión porque se utiliza en diferentes contextos esta palabrita, pero lo vamos a hacer rapidito. La palabra depresión en el contexto de la psicología se encuentra ligado a tres acepciones, es como polisémico, por así decirlo, que están íntimamente relacionados. Algunas personas utilizan la palabra depresión para hablar del nivel sintomatológico, que se refiere a un estado de ánimo decaído de una tristeza patológica. Hay otras personas que utilizan la palabra depresión como síndrome depresivo y hace referencia a un conjunto de síntomas concomitantes al estado de ánimo que se presentan con una intensidad y tiempo específico
que está ligado a diversos trastornos psicológicos. Que uno tenga características depresivas no quiere decir automáticamente que tiene un trastorno depresivo mayor, si estamos hablando del DSM-5. Existen otros trastornos, otras patologías, psicopatologías, que también comparten mucho de estos síntomas. Y es por eso que cuando nosotros hablemos a nivel etiológico de la depresión, ustedes van a notar, ¿ok? ¿Cómo es que surge este evento psicopatológico y, por tanto, cómo las estrategias que pueden utilizar, por ejemplo, aquí en depresión, también las podrían utilizar en estrés postraumático, en un trastorno de adaptación, en un trastorno bipolar, en un esquizoafectivo, que son diferentes patologías que, a pesar de que no tengan exactamente la misma base a través de los criterios, las teorías juntan, se chocan, se entrelazan, lo que nos permite utilizar una técnica para diferentes trastornos. ¿Ok? Y a nivel nosológico estamos hablando de los trastornos depresivos de per se, por sí. Ahora, yo no les he traído los criterios diagnósticos, pero sí les he traído un extracto de un libro que me gusta bastante. Este es el Manual para la Evaluación Clínica de los Trastornos Psicológicos de Vicente Caballo. Vicente Caballo es un paladín de la psicología española y ha escrito tantísimos libros y artículos relacionados con la terapia cognitivo-conductual. Aquí él los separa en diferentes niveles que nos permite observar cómo se va manifestando. Algunos puntos los voy a leer simplemente y algunos otros voy a puntualizarlos. A nivel conductual, es muy probable que haya una falta de autocuidado y aseo personal. Uno de ustedes, cuando levantó la mano, nos habló acerca de lo no verbal, de cómo se ve la persona que tenemos. Y es muy clásico y muy típico que una persona que esté deprimida deje de lado el autocuidado. Tal vez no se cepille los dientes, no se lave el pelo y le salga bastante caspa, lo veas tal vez demacrado por el tema de las ojeras alrededor de los ojos, lo ves decaído con el cuerpo, ves que tal vez la ropa que tiene no se la ha cambiado en diferentes momentos. Y, por ejemplo, yo que trabajo en su gran mayoría con pacientes virtuales, me ha tocado hacer esa pregunta como, oye, ¿y tú cuándo es la última vez que te has bañado? Porque se notaba que la persona se encontraba en un estado deprimido profundo. Me dijo, hace 7 días. Y es bastante tiempo en realidad. Notar este tipo de eventos me hace entender la gravedad de la situación. Porque si la persona está perdiendo justamente el cuidado más básico, eso quiere decir que esta sensación emocional está aboliendo su carga motivacional para mantenerse conectado con la vida. Y eso también es importante. Segundo, agitación o retardo psicomotor. En la gran mayoría es retardo psicomotor lo que presenta, o sea, un movimiento más lento, llanto, llorar, agresividad verbal o física, conductas autolíticas o suicidas. Por ejemplo, yo cuando he trabajado con diferentes hombres, porque yo he trabajado en algo en Perú llamado Centro de Atención Institucional, yo trabajaba con hombres que habían cometido delitos de violencia. Algunos de ellos tenían depresión y su depresión se veía en esa forma indolente e intolerante de expresar su frustración, con mucha ira, con mucho enojo, con mucha molestia, que claro está que cuando se encontraban cómodos para abrirse un poquito y mostrarse vulnerable, se ponían a llorar y mostraban la careta de tristeza que se encontraba debajo de esa máscara de ira y agresión hacia los demás. Conductas de evitación ante tareas cotidianas o interacciones sociales. Esto yo lo subrayo porque considero que es importante que ustedes pongan especial atención en las personas con depresión. Obviamente, cuando tú ves un manual diagnóstico, lo que tú vas a ver ahí es anedonia y abulia. Abulia es falta de motivación y anedonia es la falta de placer. Ahora, esto nosotros lo vemos de forma directa a través del hecho de que las actividades cotidianas las dejan de lado.
Ojo, lo que yo normalmente veo cuando una persona está entrando nuevamente, por ejemplo, a un episodio depresivo, es que procrastinan mucho. Empiezan a patear las tareas cada vez más, hasta que esta situación desencadena una depresión propiamente dicha. Estrategias inadecuadas de manejo de emociones. Esto también me parece importante, porque muchas personas queremos focalizarnos exclusivamente en el tema del pensamiento, que es importante, ojo, pero lo más importante, lo que está más en la superficie y lo que le va a ayudar más al paciente es que tú le puedas explicar que estas estrategias inadecuadas son las que producen el problema. Yo te doy un ejemplo muy chiquitito, en realidad. Yo tenía un paciente que ya estaba claramente entrando en un episodio depresivo. Durante el episodio depresivo, la sensación de tristeza que le embargaba, según lo que él me decía, le impedía contestar el teléfono. Sus amigos le reventaban el teléfono, lo llamaban en diferentes ocasiones porque estaban preocupados por él. Y él, para evitar esa sensación de esfuerzo que tenía que hacer en levantar el teléfono, hacer una conversación, porque claramente estaba deprimido, les colgaba. Ahora, eso que está haciendo, uno podría malamente utilizar la palabra, se está autosaboteando. Yo quiero que todos ustedes que están aquí como público de esta ponencia se saquen para siempre la palabra autosabotear. Nadie se autosabotea. Y te voy a hacer una explicación chiquitita. Él lo que estaba haciendo, mi paciente, era utilizar una estrategia de evitación que le generaba alivio, pues. Porque si me dice, contestar el teléfono es mucho esfuerzo, colgarlo, le hacía sentir alivio momentáneo. Y eso le liberaba el peso de dar una explicación. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo le cuelgo a mis amigos cada vez que me llaman, ¿qué es lo que va a pasar? Me van a dejar de llamar. Entonces, esto va a convertirse en un efecto bola de nieve. Y es ahí donde empieza la depresión. Quiero que empiecen a focalizarse en esas circunstancias porque más adelante va a ser muy útil en el tratamiento que yo les voy a enseñar, porque vamos a tener que cambiar esa forma de afrontamiento del paciente que lamentablemente no se está dando cuenta que la manera en cómo afronta el dolor es lo que le está produciendo que el dolor se multiplique. Más abajito, lenguaje, verbalizaciones constantes sobre sus problemas, dificultades, síntomas, ausencia o disminución marcada de conductas de comunicación. En la esfera corporal, postura de caída, abatido, hombros caídos, voz apagada, ritmo lento del habla, rostro inexpresivo. Eso creo que todos lo conocemos. Esfera interpersonal, aislamiento y soledad. Nuevamente, yo lo marco. ¿Por qué? Porque yo estoy muy interesado en lo que hace mi paciente al principio, porque eso que hace es lo que perpetúa el problema de la depresión. Yo no voy a poder salir de la depresión si no reconecto con aquellas acciones y actividades que en algún momento me brindaron una sensación de conexión emocional con el resto. Por tanto, cuando ustedes exploren la depresión, muy atentos con esto, pasividad, conducta sumisa en las relaciones con los demás, búsqueda de validación externa del propio valor, conflictos, deterioro de las relaciones interpersonales, actividades de ocio reducidas o inexistentes. Ahora, a nivel cognitivo, que es prácticamente el meollo del asunto de las teorías etiológicas del mundo cognitivo-conductual, tienes que tener en consideración algunas cosas. Pensamientos automáticos negativos, que son pensamientos acerca de uno mismo, de los demás y del futuro. Si tú exploras lo suficientemente bien y haces las preguntas correctas, vas a encontrar pensamientos como soy inútil, no sirvo para nada, en comparación a los demás, yo estoy muy por debajo de lo que debería. Cosas como esa, que parece que solo existieran en el libro diagnóstico o en personas que están muy deprimidas, pero en realidad, en la gran mayoría de pacientes con depresión, hay estas autoevaluaciones que finalmente las vamos a tener que trabajar y por tanto tienes que ser lo suficientemente capo como para encontrarlas. Y aquí vamos a hablar a profundización de eso. Creencias disfuncionales. Para ser feliz tengo que hacerlo todo bien. Si no me quieren, significa que estoy haciendo algo mal. Creencias disfuncionales como
las cosas deberían ser más fáciles. O sea, es un conjunto de reglas verbales que lastimosamente, como no se van a cumplir, o sea, son reglas verbales que como no van a lograr la sociedad, el mundo, los demás y su talento, alcanzar esas expectativas, siempre lo van a mantener en un estado de tristeza. Yo tenía una paciente que era muy talentosa en su trabajo. Sin embargo, a pesar de ser muy talentosa y de que el mundo le demostraba que estaba teniendo éxito, ella era una gerenta, una project management se llama, o sea, trabajaba haciendo proyectos en general. Ella igual no se sentía feliz. ¿Por qué? Porque me decía que no era suficiente. La habían ascendido, ganaba más, cambiaba de trabajo, seguía así, sistemáticamente aumentando en el ranking laboral, pero nunca se sentía suficiente. Y esto son por algunas creencias disfuncionales que uno tiene. No, es que si yo no lo hago perfecto, ¿cómo me voy a condecorar a mí misma? Me estoy fallando. Y eso son pensamientos que nosotros en la terapia vamos a tener que agarrar con pinzas y analizarlo para poder tener una idea diferente. Ustedes seguramente podrán decirme, ah, Diego, pero eso viene por, seguramente en la infancia ha pasado algo durante la adolescencia, ¿correcto? Y eso lo vamos a ver. Estilos atribucionales disfuncionales, atribuciones causales internas, globales y estables. Es mi culpa, va a pasar en toda situación y no va a cambiar a futuro. Prácticamente es lo que nos dice. Percepción alterada del grado de responsabilidad en los acontecimientos. Creer que yo soy el único responsable, culpable, mejor dicho, de las circunstancias que están aconteciendo a mi alrededor. Tenía un paciente, por ejemplo, que había tenido la ruptura en una relación de pareja. En esta ruptura habían tenido múltiples conversaciones y finalmente la chica decidió dar un paso al costado. Él, en estas situaciones, lo que me mencionaba en sí mismo era que era 100% culpable de las circunstancias. Él, a pesar de que no habían podido tener una conversación plena, ella también, porque no tenía un buen control y gestión emocional, no pudieron llegar a un acuerdo, igual él creía que era su culpa. Eso es un indicador posible y plausible de que la depresión está arraigando en su vida, porque está teniendo una ideación exorbitante sobre la responsabilidad sobre las situaciones que pasan. Vamos un poquito más abajo, sesgos atencionales o de memoria, atención y abstracción selectiva hacia aspectos negativos. Solo recuerdo lo que hice mal, solo recuerdo el insulto que me dijeron, solo recuerdo quien no me aprobó, solo recuerdo quien no estuvo ahí. Ese tipo de cosas también lo tenemos que trabajar. Rumiaciones constantes sobre síntomas, causas y consecuencias, alto nivel de focalización atencional, ideación suicida, dificultades para tomar decisiones, dificultad de concentración y problemas de memoria, déficit en habilidad de solución de problemas. Esto también es importante. Cuando yo trabajo con un paciente deprimido, yo muchas veces doy la apertura de que ellos conmigo co-construyan una solución a un problema. Pueden tener un problema, por ejemplo, relacionado con el tipo de relación que tienen con sus padres, o con su pareja, o con sus amigos. Y cuando tú le preguntas, no tienen una idea. Dicen, no sabría cómo solucionar este problema. O no estoy seguro si lo que voy a hacer va a funcionar. Eso también son indicadores que me hablan de que la persona se encuentra deprimida ya por un tiempito más. Finalmente, a nivel psicofisiológico, ya saben que hay una alteración del sueño, somnio, hipersomnia. Ya hace unos meses hice aquí una capacitación del insomnio. Si la han visto, bacán, si no, igual tendremos una nueva edición en algún futuro. Alteraciones del apetito, exceso reducido. Acá, acá yo también quiero que lo entiendas de esta manera. Las personas que tienen un apetito excesivo en una situación de depresión es una estrategia de afrontamiento del problema. ¿Por qué no me mientes? Tú que también estás en el público, ¿te ha pasado alguna vez?
que te encuentras muy estresado y la única salida que encuentras frente al problema que tienes es comer exorbitantemente. Ok, cuando una persona está deprimida, utiliza esta estrategia de afrontamiento al estrés con mucha frecuencia, lo que produce que ganen peso, lo que produce que no se sientan bien estomacalmente. Disminución del deseo sexual, molestias físicas, a nivel emocional, ya lo saben, tristeza, desamparo, desesperanza, rencor, autodesprecio, culpa, frustración, fracaso, vacío, vergüenza, irritación, aburrimiento, afecto embotado y un larguísimo etcétera. Anedonia y abulia son los principales. Es justamente el olfato clínico, tiene que estar ahí. Que a ti te gustaba el fútbol y has dejado de ir. Interesante. Que te reunías con tus amigas y ya no lo haces. Interesante. Que antes comías en el comedor con tu familia y ya no lo haces. Interesante. Porque esa información es sumamente relevante para el caso. Ahora, yo aquí no te he dado información del DSM-5 ni del CIE-11. ¿Por qué? Porque en la medida que un paciente venga con un dolor emocional pidiendo ayuda, todas las técnicas que te voy a enseñar te van a ayudar. Yo, sinceramente, como profesional que ya tengo más de 8 años de experiencia realizando terapia psicológica, no estoy muy interesado en los libros diagnósticos, porque siento que me quedo corto, ya que como sabrás, el CIE-11 y el DSM-5 son ateóricos. ¿Qué quiere decir? Es un racimo de síntomas, pero que no te explica de forma directa cuál es la causa. Y si yo no sé la causa, yo no puedo hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque todas mis técnicas yo espero que tengan sentido y solo van a tener sentido en la medida que se pueda configurar una formulación de caso en base a una causalidad. ¿Ok? Va por ese lado para que lo tengan en consideración. Entonces, imaginemos que Luis, el primer paciente que nosotros vimos, no tiene depresión y es un duelo relacionado a una ruptura normal. ¿Quiere decir que yo le tengo que decir, papito, no te puedo atender? No, le voy a decir, sí, aquí yo te voy a dar un conjunto de estrategias que te van a facilitar el salir de esta situación de tristeza que puede ser normal, pero que podría agravarse si no hacemos una intervención bien intencionada. Así que avanzamos. Ahora sí, una partecita que tiene un poquito de grado de dificultad. Ya vimos la descripción de la depresión. Lo traté de hacer bastante corto para no tomarnos todo el tiempo en esto. Pero aquí sí quiero tomarme un poquito más de tiempo. Acá hablamos acerca de la etiología. La etiología, para los que no están familiarizados con esta palabra, habla de la causa. O sea, vamos a hablar de teorías que nos brindan un marco de referencia para comprender por qué la gente se deprime. ¿Ok? Vamos a ir primero con este caballerito que ven a la mano izquierda. La gran mayoría de ustedes lo tiene que conocer. Es Aaron Beck, uno de los pilares de la psicología cognitiva. Lo interesante es que Aaron Beck al principio fue un psicoanalista que se dio cuenta durante su tiempo, durante sus estudios, durante su práctica clínica, que no tenía los resultados esperados, porque consideraba que la práctica psicodinámica se demoraba demasiado en lograr el cambio terapéutico que sus pacientes ameritaban. Y de eso, él genera una teoría diferente que se llama el modelo cognitivo estándar. Ahí te pongo, para que tú lo puedas visualizar gráficamente, cómo es esta circunstancia. Te he puesto una versión sencilla, no es totalmente lineal, pero me parece que es importante que lo veas de esta forma para que tú lo comprendas. Como te das cuenta, figura, hay unas experiencias tempranas que crean unos esquemas cognitivos, sucede una situación de estrés, este estrés se ve confrontado con un conjunto de sesgos, ahorita te voy a explicar cada una de las palabras, no te preocupes, que se manifiestan en la triada cognitiva de la depresión de Beck
Y finalmente, diríamos que la persona tiene una depresión desarrollada. Ahora, si bien es cierto, es lineal, tú ves como líneas que van de un lugar a otro, quiero que sepas que en realidad el modelo cognitivo estándar ha evolucionado. El modelo cognitivo estándar más moderno te dice que en realidad es cíclico prácticamente. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se desarrolla la depresión, todo lo que tenga que ver con la depresión va a reforzar sus esquemas cognitivos, te va a generar situaciones de más estrés, vas a tener mayores dificultades con los sesgos y vas a reforzar la triada cognitiva. O sea, que a pesar de que te lo muestro lineal, la depresión también es un factor preponderante para alimentar y mantener en el tiempo el problema. Entonces, Beck produce este modelo lineal que permite una comprensión simple de la depresión. Punto 1. El paciente pasó por un conjunto de experiencias tempranas que forjaron los esquemas cognitivos. En estos casos, desadaptativos. Te hago un ejemplo chiquitito antes de hablar de cada uno de los temas. Entonces, imagínate tú, mi paciente, por ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que tenía una project management que estaba teniendo una depresión debido a que creía que era insuficiente? Pues cuando yo exploré su vida temprana, ella me comentaba que siempre la comparaban con su hermana mayor. Y en la comparación con su hermana mayor, siempre le decía cosas como, ay, pero que lo que tú traes es lo que deberías traer. Y tu hermana, mira, 20 que está en la refri pegado. ¿Ok? Ella se esforzaba y la hermana tenía talentos artísticos y ella no. Le decían, tú deberías saber pintar, tú deberías saber dibujar. Entonces, como te das cuenta, el feedback que recibió de los padres era, no eres suficiente en todos los ámbitos de tu vida. Entonces, cuando ella se enfrentó al mundo laboral, ¿ok? Enfrentó al mundo laboral y empezó a tener éxito, igual no le produció una satisfacción personal, porque creía, tal cual como sucedía en casa cuando ella era pequeña, que habían otras personas que lo hacían mejor. Y por tanto, eso quiere decir que su logro no era algo de qué alegrarse. Ahora, entonces tiene ese esquema cognitivo de insuficiencia, imaginemos. Entonces, ella entró a un trabajo que era un poco más exigente. En este trabajo que era más exigente, su jefe siempre puntualizaba algunos errores que cometía en el proyecto. Ojo, del 100% del proyecto, el 80% estaba excelente, pero había unos puntitos que ella como nueva colaboradora no lo hacía al 100%. Y le empezaba a decir, oye, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro. Entonces, esto generó una situación de estrés para ella que empezó a aprender los sesgos cognitivos, ¿no? Tiempo después pasa por uno o varios acontecimientos de estrés que te he explicado ahorita, y los eventos estresantes son procesados mediante los sesgos cognitivos. Si mi jefe me dice que ha faltado, no sé, justificar el texto en la presentación, yo he sido un fracaso, he sido insuficiente para poder lograr lo que teníamos que hacer. ¿Se entiende? Entonces, estos sesgos aparecen, esta persona procesa la información dejando de lado que el jefe también le dijo que su trabajo había sido excelente y había sido un éxito el proyecto que habían aplicado. Ahora, los constantes sesgos solidifican una triada cognitiva. Pasas de decir que soy insuficiente porque no hago las cosas bien, a soy inútil, no sirvo para esto, soy un fracaso. Empiezo a teñir mi autoestima personal con un conjunto de frases y etiquetas que se van asociando, ¿ok? Cuando esto pasa con múltiples situaciones, no te voy a llevar a hablar acerca de, de psicología del aprendizaje, pero quiero que tú recuerdes que en el condicionamiento clásico, cuando dos estímulos están pegaditos a cada rato, se asocian, se unen, ¿no? No sé si se acordarán del perrito que babeaba cuando escuchaba la campana. Ya. Lo mismo pasa con cómo te ves a ti y las frases que cruzan por tu cabeza. Cuando sucesivamente te estás diciendo, soy un inútil, no sirvo para nada, estoy haciendo las cosas mal, etcétera,
empieza a formar parte de tu autoestima. Es como si que te pegaran posits en el cuerpo que no te puedes quitar, ¿ok? Y es ahí donde la triada cognitiva aparece. Y finalmente se desarrolla la depresión en su completitud, ¿ok? Esos son los puntos. Ahora, vamos a profundizar en cada uno de estos términos para que no queden fuera, porque cuando nosotros lleguemos a la última clase vamos a profundizar un poco en los esquemas cognitivos, de todas maneras, ahí voy a necesitar que recuerden todo lo que les estoy viniendo diciendo. Entonces, ¿qué era un esquema cognitivo? Para hacerlo de la manera más sencilla posible, porque en realidad tiene bastantes aristas. Son estructuras mentales que se encargan de organizar nuestro conocimiento, que nos brinda un marco de referencia sólida para la interpretación de los estímulos. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si ustedes alguna vez, me viene este ejemplo a la cabeza, había un programa en Nickelodeon, aquí en Perú, que era Bob Esponja, y había un capítulo en el cual se metían al cerebro de Bob Esponja y habían un montón de casilleros. Y cuando abría un casillero, habían como que files, como que documentos donde él tenía que verificar la información. Eso es un esquema cognitivo. Es un conjunto de casilleros que tenemos en nuestra cabeza donde guardamos una experiencia y la conclusión de la experiencia. Entonces, la próxima vez que nosotros tocamos una fibra sensible similar a estas situaciones, lo que sucede es que actuamos reviviendo la experiencia, actualizándola, ¿ok? Actualizando la situación. Por ejemplo, yo tenía una paciente que estaba deprimida en el momento presente, que durante su infancia, lamentablemente, había pasado abuso sexual por parte del padre. Esto dejó un casillero en su cabeza con la creencia de que los hombres son peligrosos y que solo la desean por su sexualidad. Y no la podemos culpar, porque claramente la persona que debía cuidarla desde el inicio de su existencia tomó la decisión de abusar de ella sexualmente. Entonces, le queda grabado en su cerebro de niña y en su cerebro de adulto, ahora, que los hombres tienen esas intenciones. Entonces, eso le causa un problema en diferentes contextos relacionados a potenciales parejas. ¿Por qué? Porque hay miedo, pues, porque hay temor, porque se esconde de esas circunstancias, porque interpreta que cuando un varón le hace un piropo, por ejemplo, un piropo sano, un piropo saludable, un piropo de, oye, mira, te ves tú bonita, estás bella físicamente, imagínate, para ella se le activa la idea de, me desea sexualmente, no me quiere como persona, sino sexualmente. ¿Y qué hace eso? Que se aleje de estas personas. ¿Y cuál es el problema actual con mi paciente? Que me dice que han pasado los años y no ha podido consolidar una relación de pareja auténtica. Y yo le pregunto, ¿qué situaciones tú te pones de manifiesto para que este tipo de relaciones de pareja se dé? Me dice que ya ninguno. No hay aplicaciones de citas, no hay salidas con los compañeros, no hay clubs donde pueda participar con otros chicos del sexo opuesto. Entonces, te das cuenta, como un esquema cognitivo que nace mucho tiempo antes, empieza a generar un sesgo de interpretación que genera que esta persona tome decisiones en base no a la realidad actual, sino en base a la realidad que carga en su cabeza. Eso es importante. ¿De dónde vienen? Proviene de todas las experiencias que se van acumulando el individuo a través de la interacción con su familia, su círculo cercano y la sociedad en general. ¿Cuáles son las características de un esquema? Accesibilidad. A diferencia de los temas freudianos, psicoanalíticos, en el cual creíamos que teníamos información reprimida de difícil acceso o de imposible acceso, Beck nos dice que estos esquemas podemos acceder. Obviamente, no es tan sencillo. Estas reglas, para poder encontrarlas, tenemos que pasar por un procedimiento. Pero en general existen esquemas que son muy vigentes para nosotros, ¿no? Por ejemplo, puede haber un esquema relacionado con cómo relacionarte con personas mayores, por ejemplo. Yo tengo claro, en mi cabeza está
que le debo respeto, que debo saludar, que debo tratar de generar un ambiente cómodo para ellos. Eso no es una realidad, no es que deba ser así, pero para mí es un esquema cognitivo, es una forma que yo he aprendido y que he interiorizado con los años. Como te das cuenta, es un esquema de interacción personal, muy sencillo y que es muy accesible para mí. Convicción. Los esquemas tienen diferentes grados de convicción y aquí está lo más importante del esquema cognitivo. Nosotros tenemos que enseñarle al paciente que no porque sea una situación o una regla que haya aprendido en el pasado, tenga que ser aplicado en todos los contextos. A esto, en la psicología moderna, si tú tal vez eres docto en la terapia de aceptación y compromiso o en la terapia dialéctica conductual, le dicen aceptación, ¿ok? Aceptación. Cuando tú desarrollas la capacidad para aceptar estas cosas, decides mejor. ¿Por qué? Porque te flexibilizas. Es por eso que en la terapia de aceptación y compromiso le dicen flexibilidad psicológica. Siguiente, relatividad, condicional o absoluto. Se puede cumplir en algunos contextos y en otros contextos hay personas que lo toman como una ley que no puede ser diferenciada entre personas, que también te puede generar problemas, porque lo que necesitas es ser más flexible. Dirección del atributo. Los esquemas generan conductas. Te acabo de explicar que mi paciente, que fue abusada en la infancia, cree que los hombres tienen una intención sexual siempre. Y por eso, cada vez que alguien la pretende, el rayo de quiere aprovecharse de mí, quiere mi sexualidad, genera que ponga una pared al frente. Y es por eso que no puede tener una relación adecuada con alguien. Finalmente, magnitud del sesgo es la distorsión de la realidad. Hay que tener en consideración que cada uno de nosotros tenemos sesgos diferentes y está bien, pero hay sesgos que son mucho más profundos que otros. Por ejemplo, hay sesgos que me hacen creer que a pesar de que esté haciendo las cosas bien, como la gerente de proyecto que te había hablado hace un momento, está fracasando. Y literal, cualquier persona que la viera de fuera diría es un éxito en lo que hace. Ok, estos esquemas cognitivos muchas veces se pueden ver en creencias. Por eso he puesto una flechita. Engloba un conjunto de ideas, expectativas, supuestas y reglas que sirven para evaluarnos a nosotros mismos, a los demás y al mundo. Esto también se le conoce como una creencia nuclear. ¿Ok? Por tanto, cuando tú escuches la palabra esquema cognitivo o creencia nuclear, quiero que lo trates como si fueran similares o idénticos. Hay muchos teóricos de las terapias cognitivas. Vas a encontrar algunos que le ponen una diferenciación leve, pero en realidad, en la práctica clínica, para nosotros es exactamente lo mismo, porque estamos hablando de estas situaciones. Siguiente punto. Aquí no te voy a explicar los sesgos cognitivos porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando ya empecemos a hacer reestructuración cognitiva, pero quiero que sepas lo que son. Son errores sistemáticos en el procesamiento de información, es decir, son formas predecibles y automáticas de interpretar la realidad que se desvían de una evaluación objetivo racional de los hechos. Esto es por economía cognitiva. Ojo, sesgos cognitivos los tenemos todos, absolutamente todos, desde el más sano a la persona que tiene el padecimiento más extremo de un trastorno mental. ¿Por qué? Porque los sesgos tienen una utilidad. Como te darás cuenta, tener que adjuntar toda la información de cero en cada experiencia sería súper agotador. Y es por eso que tu cabecita tiene atajos mentales. Estos atajos que te permiten tomar decisiones más rápidas son las que, lamentablemente, producen los sesgos. Y te doy un ejemplo básico. Vamos a ir a personas normales. Imagínate tú que estás de noche caminando por una calle y en esa calle ves a un grupo de personas que están vestidas con ropa rasgada, sucia, con licor en el piso, que se tambalean. Tú automáticamente vas a hacer una interpretación de la situación para evaluar el peligro.
tú vas a ver y dices, uy, no, esos pueden ser malandros. Mejor toma otra calle. Ojo, tú no sabes si son malandros. Tal vez son personas de muy buen vivir, solo que ese día decidieron meterse una jarana en ese momento. Pero no te vas a arriesgar a comprobarlo, ¿verdad? Ese es el sesgo cognitivo. Es economía. Tú tratas de tomar la mejor decisión con la información disponible comparándola con tus experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir? Que para que el sesgo sea mayor o menor, depende de los esquemas cognitivos que acabamos de ver. Entonces, eso quiero que se entienda, porque si bien es cierto, en la parte terapéutica lo vamos a hacer conscientes de los sesgos, hay veces que vamos a tener que trabajar los esquemas más profundos, porque a pesar de que trabajes el sesgo, sigue teniendo esa misma interpretación. Vamos a leer un poquito el chat. Dice, es como un sistema. Excelente. Tal cual lo que dice Talía, es un sistema. En este caso, es un sistema de alerta con el ejemplo que les he dado, ¿no? Es un sistema que te permite interpretar la realidad de manera rápida para tomar buenas decisiones en sí. Están influenciadas por esquemas, por ejemplo, polarización, todo o nada. Acá yo te cuento otro paciente. Este paciente vino por depresión, pero también tenía un trastorno límite de la personalidad. Esta paciente, de entre todos los problemas que tenía un problema muy severo con respecto a conservar las amistades, ¿no? Se dice que las personas con TLP tienen dificultades para mantener los mismos círculos. Ahora, yo te quiero explicar el por qué a través de un sesgo cognitivo. Esta paciente tiene la idea de que las personas son buenas o malas, que las personas son de admirar o son de despreciar, que las personas o son mis amigos o son mis enemigos. Entonces, en un momento de su vida, cuando llega a terapia, ella me comentaba que estaba teniendo problemas a nivel económico y empezó a pedirle prestado dinero a algunas personas. Estas personas al principio le decían que sí, que no había ningún problema. Pero luego, cuando se dieron cuenta que era demasiado frecuente, le empezaron a decir que no se lo iban a dar. La negativa del prestarle dinero activaba en ella la idea de que no eran buenas personas, que no la querían, que simplemente en este momento ya no querían ser sus amigos. O sea, en ningún momento estas personas habían dicho, oye, ¿sabes qué? Quiero cesar la amistad contigo. Simplemente no querían prestarle dinero. Pero para ella, en esas circunstancias, como tiene un sesgo de polarización, le tendrían que decir que sí, porque si le dicen que no, son malas personas, no son mis amigos, son personas malas en general. Eso es un sesgo cognitivo. Yo en terapia voy a tratar de hacer consciente a mi paciente de eso, para que sepa, no, no es que sean malas personas, sino que te están diciendo que no, porque hay gente que te puede decir que no, y es normal. No puedes descartar, bueno, puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. Descartar amistades cada vez que te pongan un límite, porque los límites forman parte de cualquier tipo de relación, interacción con los demás. Ok, productos cognitivos negativos. Entonces, los esquemas producen sesgos y los sesgos producen lo que normalmente nosotros trabajamos en terapia rápidamente, que son eh, los pensamientos automáticos. Productos cognitivos negativos, también se le conoce, en algunos libros de Aaron Beck se le pone de esa manera, es la interpretación errónea de la situación. Focalizarme exclusivamente en la aprobación de todo el público producirá pensamientos automáticos, irracionales o poco saludables, como nadie le gusta lo que hago. Mi esfuerzo siempre termina en un fracaso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el esquema cognitivo de que yo no soy interesante, por ejemplo, o tengo que hacerlo bien, o para poder ser interesante, para poder ser interesante, necesito la aprobación de los demás, y yo salgo a exponer y me doy cuenta que una de las personas no me presta atención, yo voy a tener la idea de no le gusta a nadie, no soy interesante. ¿Para qué estoy haciendo esto? Todo eso lo tienes que tener en cuenta, porque tú vas a tener que hacerlo en fácil para el paciente. Una vez que el paciente entiende este sistema, en realidad es como instalarle un pequeño terapeuta en su cabeza. Ok. El tema de la triada cognitiva solo lo voy a mencionar
porque ya es más de lo mismo y no quisiera ser redundante con la información que les estoy brindando. Acá te dice, esto que acá, visión de uno mismo, visión del mundo, visión del futuro, se va a ver en pensamientos automáticos, en sesgos y obviamente en sus esquemas cognitivos. En la depresión normalmente es ser incompetente o inadecuado. No soy suficiente. No merezco el cariño o el amor de los demás. En la visión del mundo lo vemos como altamente demandante. Nada les gusta, nada les satisface, nada los pone contentos. Y finalmente la visión del futuro es desesperanzadora. Nada de esto va a cambiar. Voy a seguir tropezando en el mismo punto. ¿Cuál es la diferencia entre sesgo cognitivo y producto cognitivo? Yacori, muy importante la pregunta que haces. El sesgo cognitivo es el error de interpretación y el producto cognitivo es el pensamiento que te trae a consulta. Por ejemplo, yo les había mencionado acerca de polarización. Es un sesgo cognitivo. La polarización es el error de creer que las cosas son blanco o negro, o sea, dicotómicas. Y el producto cognitivo sería, si mi amigo me dice que no, es porque no le caigo, pues. No le caigo. Esta amistad no vale la pena. ¿Me entiendes? La frase con la que nos lo expresa el paciente es el producto. El sesgo es la interpretación, el filtro interpretativo que da. Te doy otro ejemplo. Sesgos cognitivos también están relacionados con algo que se conoce como abstracción selectiva. La abstracción selectiva quiere decir que yo de un evento solo voy a considerar un porcentaje para sacar una conclusión. Por ejemplo, yo entrego mi trabajo, soy un estudiante en la universidad y le he entregado mi trabajo al profesor. Y el profesor me dice, mira, ¿sabes qué? Ha estado muy bueno tu trabajo, me encantó, pero me gustaría que le agregues algunas imágenes. Y tú lo que dices a tus compañeros es, no, no di la talla, no di la talla, literalmente no di la talla. Sin las imágenes de trabajo no valía la pena. ¿Te das cuenta? Saqué una cosita y lo convertí como en la conclusión. Es como que el sesgo cognitivo fuera el molde y el producto cognitivo sería la masa que sale. Cuando entonces tu galletita en círculo, estrellita, ya, el molde es el sesgo y la estrellita que queda es el producto cognitivo, para ponerlo metafóricamente en algo más concreto. Cualquier cosita por ahí, pregunten, por favor, pregunten, porque es importante. Listo, te digo. Segunda teoría que no podría faltar, evidentemente. Aquí nos vamos al plano conductual, pero igual era importante explicarlo, porque si vamos a hacer terapia cognitivo-conductual, nos falta el segundo ingrediente. Tú ya hasta el momento presente entendiste que tus experiencias tempranas moldean tus interpretaciones y a través del estrés se puede generar o desencadenar una depresión porque te genera pensamientos un poco dolorosos, pero no es suficiente. Y aquí te voy a hablar de algo adicional que tú tienes que notar para comprender por qué la gente se deprime. Esto es el condicionamiento operante. Cuando hablamos acerca de condicionamiento operante, para hacer un resumen chiquitito, que todos lo podamos entender, hablamos de que las personas, o bueno, que los organismos vivos aprenden a partir de las consecuencias. Te doy un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, imagínate tú que vas con tu hijo al supermercado y tienes la desgracia de pasar justamente por los anaqueles de los chocolates. Y tu hijo señala el chocolate y señala el chocolate y tú le dices, papito, hoy día no te voy a comprar. Y lo que hace tu hijo es se tira al piso, llora, se revuelca, se golpea con los anaqueles, grita.
tú te das cuenta que todos los papitos y mamitas de alrededor tuyo te miran y tú, uy, cha, no eres una buena mamá, no eres un buen papá. Y al toque dices, ya, mi amor, no te preocupes, yo te voy a comprar. Y le compras. Lo que tú has hecho ahí es un programa de reforzamiento, has hecho un condicionamiento operante. Le has enseñado al niño que cuando llore, le vas a dar lo que él quiera, ¿ok? Ese es el ejemplo estándar que utilizo para que entienda que es el condicionamiento. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la depresión? Hay dos teorías, uno de Charles Fessler y otro de Peter Lewinson, que si quieren profundizar un poco de estos dos, les recomiendo a Lewinson, que tiene más información. Nos dice lo siguiente, para que una persona se deprima, tienen que cumplirse dos condiciones mínimas. La primera condición es pasar por un castigo grave. Cuando hablamos de un castigo, quiere decir vivir una situación que produzca mucho dolor. Dejémoslo así porque esta parte del castigo no es tan importante. ¿Qué quiere decir? Perder una relación de pareja es un castigo. Sientes el rechazo de alguien, sientes la negativa de alguna persona, el fallecimiento de un familiar, sientes la pérdida de una persona que era importante, te sacan del trabajo, pérdida de algo que te daba un sustento económico. Te mudas y pierdes a tus amigos, pérdida del grupo de referencia que tenías alrededor. ¿Ok? Cuando yo hablo de castigo aquí, directamente en la teoría de Lewinson, me estoy refiriendo a la pérdida. Como te darás cuenta, casi todas las depresiones surgen de eso. Pierdes tu pareja, pierdes tu papá, pierdes tus amigos, pierdes tu casa, pierdes tu trabajo, pierdes la posibilidad de entrar a la universidad, jalas un ciclo, lo que sea, que tú puedas considerar como una pérdida significativa. Ahora, esta pérdida significativa se le tiene que sumar, obviamente, la pérdida del refuerzo. ¿Se acuerdan hace un momento que yo les expliqué un ejemplo al principio de que un paciente mío empezó a colgarle a sus amigos porque sentía que era demasiado esfuerzo contestar? Ya, si no contestas a tus amigos, no vas a tener un refuerzo, pues. No va a haber acceso a eso que te hacía sentir alegre por momentos. Y ahí está el gran problema. ¿Por qué? Porque tú estás perdiendo sistemáticamente lo que te mantenía a flote a nivel de felicidad, a nivel de alegría, a nivel de satisfacción personal. Ahora, lo que Lewinson y Fessler nos decían, una vez que tú has entrado al proceso depresivo, sucede lo siguiente. Número uno, pierdes comportamientos adaptativos. Yo te voy a dar un ejemplo diferente. Tengo un paciente que recientemente ha tenido una ruptura amorosa, muy similar al ejemplo del principio. Al tener una ruptura amorosa, empezó a aislarse, porque es natural. Cuando uno está triste, se aísla, porque le provee un espacio de reflexión personal y obviamente también le provee una sensación de alivio, porque ya no tiene que confrontar o enfrentar diferentes situaciones que pueden ser malsanas o difíciles. Entonces, una vez que tú pierdes esos comportamientos, el malestar emocional aumenta. ¿Por qué? Porque el precio de aislarte, el precio de quedarte en tu zona de confort, es perder aquellas cosas que te generaban una sensación de aventura, de excitación, de alegría y satisfacción. Mi paciente se aisló y al aislarse empezó a dejar de coincidir con su familia en el comedor, que te puede parecer algo chiquito, pero en el comedor él la pasaba bien antes. Disfrutaba de conversar con sus padres, de contarles sobre sus notas, de contarles sobre las actividades que realizaba en el fútbol. Entonces, todo esto, como genera más dolor, ¿qué busca la persona? Las personas, todos nosotros, querramos o no, buscamos apagar el dolor. Nuestra cabeza está programada para escapar del dolor. Entonces, como tú ya te aislaste y el dolor aumentó, tu cabeza dice, tenemos que hacer algo para poder aliviarnos.
y utiliza la evitación o la huida. ¿Se acuerdan? Al principio también les dije que era importante esto. Entonces, yo dejo de comer con mis padres en la sala y en el comedor. Esto me hace sentir peor y ahora los evito en la sala, los evito en la puerta, los evito en las conversaciones, porque no me quiero tomar el esfuerzo de tener que darles una explicación de la situación. Esto me alivia momentáneamente. Parece raro, pero me siento como que no tengo que dar esa conversación. Me puedo tirar a mi cama, a mirar el techo un rato más. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto que me generó alivio va a generar malestar bueno, reduce el malestar a corto plazo porque me alivia, me tiro a la cama, me siento más aliviado, pero esto aumenta la probabilidad que evite. Y como estoy evitando, disminuye mis comportamientos adaptativos y se vuelve a repetir el ciclo. ¿Se entiende? Aquí lo más importante es que ustedes consideren que el refuerzo negativo es la madre y el padre de la depresión. Es ahí donde yo auténticamente digo, uy, no, mi paciente sí está deprimido. Cuando yo he notado que la bulia y la anedonia han sido extremadamente presentes en la vida del paciente. Porque ya después no se quiere bañar, porque es pararse y hacer lo otro, ya no quiere pararse de su cama, ya no quiere ir al trabajo, ya no quiere ir a los estudios, y seguramente ustedes en algún momento lo han vivido. Y si no aprenden a reconocerlo, se va a desencadenar una depresión propiamente dicho. Yo en algún momento, siendo una autorrevelación personal, pasé por una situación de depresión. Cuando me empecé a dar cuenta que la depresión estaba ganando terreno, durante esa época yo iba 7 días a la semana al gimnasio, me encantaba. Ahora ya no por tema de trabajo, pero durante ese tiempo lo hacía todos los días. De pronto dejé de ir y no me sentía cómodo, ni siquiera teniendo la idea en la cabeza. Es ahí donde uno dice, la depresión está cayendo sobre mí y yo estoy decidiendo evitar ir al gimnasio porque estoy haciendo cosas que me alivian, comer un chocolate, mirar una serie, eh, estar en el teléfono viendo Reels, TikTok, etcétera. Entonces, mucho cuidado con este tipo de situaciones que enmascaran, porque la gente suele creer, es que la depresión es no hacer nada. No, la depresión también podría ser que me estoy enterrando en un conjunto de entretenimiento basura. Porque claro, si yo le dedico 5 horas al día al TikTok, yo voy a sentir que fracaso a largo plazo. ¿Por qué? Porque no me puedo concentrar en actividades productivas. Mercedes, se habla de una depresión funcional, es más difícil de detectar. Para poder detectar que es una depresión funcional, tú tienes que, con el paciente, cuando lo tienes enfrente, determinar si lo que está haciendo es por placer o por alivio. Si el paciente está haciendo las cosas por alivio y está haciendo muchas cosas, nunca se va a sentir feliz, porque está atrapado en un ciclo de escapar y huir. No, pero si mi hijo saca la basura, va a la universidad, ¿cómo va a estar deprimido? Está deprimido, porque cuando saca la basura, él se siente aliviado de que tú ya no le vas a molestar. Cuando se va a la universidad, se siente aliviado de que no tiene que dar explicaciones a nadie en casa, porque está en un lugar aislado donde nadie le habla. ¿Se entiende? Entonces, yo ahí veo el enmascaramiento. Porque jamás va a suceder que una persona con depresión me diga, oye, sí, yo voy a la universidad, hablo con mis compañeros, me siento satisfecho con lo que estoy haciendo. No te van a decir eso. Te pueden decir, me siento aliviado. Y es ahí donde tu antenita, se tiene que prender y decir, esto lo hace por alivio, no lo hace por placer. Y eso es diferente. Ahora, también ten en consideración que si está llenando su vida con alivio, no va a poder plantearse nada a largo plazo, pues, porque nada a largo plazo se mantiene por alivio, se tiene que mantener por propósito y satisfacción. Y eso también se ve en estas depresiones enmascaradas. Esa persona se ha mantenido en el mismo trabajo durante los últimos 10 años. Aborrece el trabajo, pero le da alivio recibir una mensualidad al final del mes y por eso se mantiene ahí. ¿Va a ser feliz? No es feliz, a pesar de que está 8 horas al día en un trabajo. Por eso es importantísimo entender estas dos
teorías que te estoy mencionando. Porque la primera te permite entender lo que hay en su cabeza, pero esta segunda te permite entender por qué a pesar de que continúa haciendo lo que hace, no se siente feliz. O sea, te refieres al alivio debido a la evitación. Correcto, el alivio debido a la evitación. Esa es la situación. Y te lo puedo poner en un ejemplo más cercano a todos nosotros, para que también se entienda un poquito más que la máxima expresión de la depresión sería otra cosa. Pero en nosotros nos pasa eso. Nosotros no procrastinamos. ¿No les ha pasado alguna vez que se sientan frente a la computadora con todos los ánimos del punto para terminar la tesis o hacer un trabajo que ustedes mismos se propusieron y de pronto, porque a mí me pasa, de esta manera me pasa a mí, te lo cuento a ustedes y ya a ver si ustedes se identifican. Me siento para hacer unas diapositivas y de pronto siento como que se queda en la boca. Digo, tengo que tomar algo. Entonces yo bajo, me voy a la cocina en el primer piso, tomo algo, regreso, me vuelvo a sentar y digo, pero es que ahora tengo hambre. Y en vez de avanzar, me voy y como, regreso. Luego digo, uy, ahora que me siento lleno, creo que voy a descansar un ratito. Y me echo a ver Netflix. Y cuando termina la serie, veo mi reloj y digo, es muy tarde, mejor lo hago mañana. ¿Por qué yo tomé esas decisiones? ¿Porque me hacen feliz? No. Yo tomé todas esas decisiones porque quería evitar el esfuerzo de hacer el trabajo que tenía entre manos. Entonces, si yo me mantengo haciendo eso durante un largo periodo de tiempo, yo te aseguro que tarde o temprano voy a ser infeliz. Y esto se puede convertir en una depresión, propiamente dicha. Ignacio nos dice, como algo rutinario, esconde o enmascara una depresión. ¿Cómo saber que esto se agudizará en algún momento? Aquí lo que tú tienes que entender para poder delimitar si esto se convierte en una depresión es justamente, sí, lo que yo acabo de mencionar hace un momento es procrastinación. Exacto. La procrastinación se mantiene por el efecto del refuerzo negativo que produce alivio, que también es el que mantiene la depresión. A eso quería llegar con el ejemplo en realidad. Ahora, regresando a la pregunta de Ignacio, que dice, oye, ¿y qué pasa si esta persona, cómo yo determinar en qué momento va a caer en la depresión? Normalmente, te lo digo por experiencia, con los años que he tenido, con los casos, se quiebra la rutina. Lo primero que pasa es un quiebre en la rutina de ellos. O sea, tú veías que iban al gimnasio todos los días y de pronto va una vez por semana. Tú veías que antes dormía a las 11 de la noche y de pronto está durmiendo a la 1. Tú veías que antes se despertaba a las 6 de la mañana y ahora está despertando a las 8. Tú veías que antes se alimentaba regularmente y ya no lo está haciendo. Tú antes veías que cuidaba su alimentación y ahora está que devora chocolate tras chocolate. Eso te está dando indicadores superficiales, pero muy importantes para comprender de que algo anda mal y que es muy probable que está utilizando todas esas estrategias de evitación y afrontamiento que no le están llevando a donde quiere ir. Ese podría ser una forma de evidenciar a alguien en directo, ¿no? Cuando tú lo tengas en consulta, vas a tener que hacer las preguntas que más adelante te voy a enseñar para poder delimitarlo bien. Muy bien. Teoría de Beck. Y por otro lado tenemos la teoría de Fechner y Leo Wilson para entender la depresión. ¿Quedó claro esta circunstancia antes de pasar ya a la TCC y que podamos ver el modelo completo? ¿O alguien todavía tiene alguna pregunta, quiere levantar la mano? Recuerden que es mejor esa modalidad. Alguien creo que prendió el micrófono, pero no sé si quiere opinar. Disculpe, profesor, no se me escucha. Sí, Denilson, te escucho. ¿Qué pasa no, si hipotéticamente es un caso en donde en la persona, al estar atravesando una etapa de adultez temprana, ¿no? Entre los 19 o 20, eh, podría decir que te responde con preguntas, no hipócritas, no, puede decir de inmadurez, de decir que sabe, ¿no? Que sabe lo que pasa, que ya sabe qué es lo que tiene y que no es necesario que lo trate, sino que lo va a afrontar a su manera, ¿no? ¿Cómo se Ok, podría tomar eso?
Denison, esta es una pregunta muy interesante en realidad. Y en muchas oportunidades, cuando yo trabajo con adolescentes, pasa este tipo de circunstancias. Ellos se sienten que no están en su lugar, sienten que han sido obligados, sienten que no se ha podido tomar su voz, por así decirlo, su opinión, para llevar a cabo un tratamiento psicológico. Ahora, yo lo que te recomiendo, y esto va fuera de estas sesiones que vamos a nosotros trabajar, utilizar algo que se llama clarificación de valores. Con los adolescentes me funciona mucho en lugar de centrarme en la típica estructura de las terapias que me han enseñado, a utilizar una estrategia de focalizarme en lo que es importante para el adolescente. ¿Qué quiere decir? Mientras yo converso con el adolescente, me voy a dar cuenta de que tiene ciertos intereses personales. Por ejemplo, una vez vino un paciente, que era un adolescente directamente, que estaba deprimido definitivamente, pero estaba deprimido, era varón, me mostraba cólera en realidad, mostraba furia, no quería estar aquí, que me molesta, que mis padres me obligan. Y le digo, ok, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero entonces, si no quieres conversar acerca de esto, conversemos de alguna otra cosa. Empezamos a hablar de juegos, empezamos a hablar acerca de los hobbies que él tenía, y finalmente empezamos a hablar acerca de las chicas. De las chicas me empezó a contar, sí, uy, que había una chica que le gustaba, estaba en el colegio, estaba en cuarto secundaria. Y me comenta que nunca había tenido una enamorada y que le hubiera gustado. Entonces, ahí yo empecé a entender que era importante para él. A eso voy con clarificar lo que es importante. Que en el ámbito de las relaciones de pareja, él estaba buscando concretar o fundamentar una relación de pareja con alguien en algún momento, pero sentía que no tenía la habilidad, el talento, las características para poder lograr conquistar una fémina en estas circunstancias. Yo me focalicé en eso. Le dije, ¿qué tal si aprovechamos estas sesiones, teniendo en consideración que me has dicho que lo demás no te parece importante, en entrenar algunas habilidades que te permitan a ti poder acercarte a esa chica de una u otra forma? Trabajamos habilidades sociales. Después de trabajar habilidades sociales, él mismo se dio cuenta, no, pero a veces tengo ansiedad. Entramos a las emociones y le empecé a explicar a través del modelo cognitivo cómo nuestros pensamientos pueden afectar la manera en cómo cómo se siente nuestro cuerpo y la manera en cómo nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones. Entonces, aquí no hay una fórmula única, sobre todo cuando el paciente está reacio o su actitud no es de colaboración. Pero lo que te puedo decir es que eso me ha ayudado bastante. A veces no hablan mucho y hago metáforas. Por ejemplo, hago la metáfora eh, del funeral, de tal manera que ellos también puedan hablarme acerca de cómo quisieran ser recordados. Y como es una metáfora interesante y divertida, imaginar que ya no estamos aquí, a veces a los adolescentes le llama la atención. Entonces, para cerrar el círculo, porque falta un poco de tema, ya son las 9:23, el punto es que hay que ser creativos en estas circunstancias, que hay que centrarse en lo que ellos quieren. Por más que papá, mamá digan, no, pero es que yo quiero trabajar el tema del cutting que tiene mi hijo, tranqui, yo voy a llegar a ese punto, pero primero necesito que él confíe en mí y que crea que lo que estamos haciendo es útil para su vida, porque si no, simplemente no funciona. Igualitos con los adultos. Si a un adulto yo le doy una técnica, pero no le explico, porque muchas veces mis internos hacen eso, como que, oye, sí, profe, usted me dijo que funcionaba esto. Sí, pero si no le explicas por qué funciona, no va a tener interés. Y si no tiene interés, simplemente no lo va a hacer. Y esto, lamentablemente, va a producir un problema mayor. Vamos un poco más adelante. Ahora, aquí hay modelos complementarios. Yo quiero que ustedes entiendan que todos los modelos explicativos de la depresión son de diátesis-estrés. ¿Qué es un modelo diátesis-estrés? Que tiene que existir una vulnerabilidad previa, luego una situación de estrés y se desencadena el problema. Aquí
No le voy a dedicar un tiempo para poder leerlos todos, pero si ustedes quieren profundizar, hay un manual que se llama Manual de Psicopatología 2 de Amparo Veloch, en el cual ustedes van a poder encontrar todas esas teorías chiquitamente desarrolladas, pero muy comprensibles. Nosotros solo vamos a utilizar la primera teoría, la que figura en la parte de arriba, que es los déficits de habilidades y autocontrol, pérdida y falta de refuerzos, que es la de Fessner y Lewinson, y vamos a utilizar la que dice esquemas cognitivos depresivos y las distorsiones, que son la de Beck. ¿Ok? La indefensión aprendida de Seligman y la de los factores genéticos de las teorías dopaminérgicas y serotoninérgicas, no los vamos a utilizar aquí porque sería mucho tiempo. Bien, continuamos. Ahora sí, el tercer punto. ¿Qué es el tercer punto? Aquí vamos a hablar acerca de la terapia, lo básico. Si tú nunca has aplicado terapia cognitivo-conductual, es importante esta primera diapositiva que te voy a mostrar, si no, tranqui, porque te voy a hacer un remember de lo que necesitamos saber. Primero, hay que definir qué es la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un enfoque basado en la evidencia que busca entender e intervenir en los problemas psicológicos. Se caracteriza por ser sumamente estructurado, y esa es una de las cosas que a mí me gustó la primera vez que yo apliqué esta terapia, y con una dinámica activa terapeuta-paciente, donde los objetivos están establecidos y clarificados desde el principio. Entonces, número uno, está basado en la evidencia. Profe, pero yo he escuchado que ya pasó de moda la TCC. Ahora es terapia de situación y compromiso, terapia dialéctica conductual, terapia de análisis funcional. Correcto, es verdad, hay nuevos enfoques para trabajar los problemas psicológicos, pero la TCC sigue más vigente que nunca. Sigue siendo el tratamiento con más evidencia hasta el tiempo presente 2025 que funciona con el mayor rango de trastornos mentales. Tarde o temprano va a perder esa condición, ese rango, ese estar en la cima de la pirámide, sí, pero todavía no. Y va cambiando, ojo. Ok, el segundo punto, es estructurada. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento tiene un conjunto de pasos prácticamente obligatorios para todos los casos que tú vas a tener. Y eso, si tú eres un terapeuta principiante, creo que es fundamental para que no te pierdas. Y el tercer punto es que hay una dinámica activa entre el terapeuta y el paciente. Y esto quiere decir que tanto el terapeuta como el paciente interactúan en todo momento. No es que el paciente tiene que hablar y se acabó, sino que el terapeuta tiene que dar consignas firmes para poder producir los cambios. Ok, la TCC se basa en 4 principios que vamos a leer rapidito para pasar a hablar de cómo vamos a hacer la primera evaluación. La forma en que las personas entienden el mundo o cómo piensan en general influencian en su forma de sentir, sus reacciones físicas y qué lo que hacen. Por tanto, los problemas del paciente pueden ser entendidos a través de su patrón de pensamiento. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy acercando a una chica para sacarla a bailar, porque estoy recordando el caso que te acabo de contar ahorita, y lo primero que pienso es, me va a rechazar porque no soy interesante, es probable que sienta ansiedad, que tiemble y que decida no invitarla a bailar. ¿Por qué? Porque esta sensación de incomodidad que tengo encima no me gusta sentirla. Ya hemos hablado que los seres humanos evitamos lo que nos duele y por tanto tomo una decisión que me alivie, que es alejarme de ella. Si yo cambio la forma de pensar, probablemente no se desencadene esta catarata de situaciones y pueda hacer lo que se pretenda que haga. Número 2, los pacientes pueden aprender a ser más conscientes de sus pensamientos y la intervención con TCC ayuda a cambiar esos pensamientos. La TCC, lo primero que te va a hacer son registros del pensamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos que seas más consciente de la situación. Número 3, cuando los pacientes cambian su forma de pensar, sus emociones
sensaciones físicas y comportamientos también cambian. Si dejo de pensar en que si una chica me rechaza es que soy no interesante y empiezo a pensar que son gustos personales, a algunas chicas tal vez no les voy a parecer interesante y por tanto me pueden decir que no, voy a estar más tranquilo en estas circunstancias. Finalmente, como tanto los pensamientos, emociones, reacciones físicas y comportamientos están interrelacionados, los cambios en el comportamiento también impactan los pensamientos, emociones y reacciones físicas. Entonces, no solo tenemos que cambiar los pensamientos, sino que tenemos que cambiar lo que hacemos, porque eso es la piedra angular del tratamiento. Por ejemplo, regresando al tema el tema de la depresión, ¿ok? Regresando al tema de la depresión, porque les di un ejemplo de ansiedad en realidad, sería lo siguiente. Si yo tengo la idea de que mis amigos no les preocupo o no les importo y por eso me aíslo y cada vez que ellos tratan de contactarme, les cuelgo, les cierro la puerta, no salgo con ellos, esto va a retroalimentar el sistema. Si yo le planteo a mi paciente un experimento en el cual, ¿qué tal si llamas a 5 de tus amigos y tratas de hacer una conversación para que tengas en cuenta si les importas o no? Se va a dar cuenta que al momento de llamar, alguno de ellos va a responder, va a ser cálido, va a ser cercano, y se va a dar cuenta que su pensamiento estaba equivocado, que es lo que nosotros buscamos en la TCC. ¿Ok? Entonces, esos serían los parámetros que definen la TCC. Ok, ahora sí. Entonces, si yo te estoy diciendo que es importante hacer un registro, hay 4 cosas que registramos. En realidad, 5 que registramos. Ya cuando yo te presente las fichas de registro, se te va a hacer más fácil. Se le llama el modelo de los 4 factores, pero habla de 5 cosas. Los 4 factores son internos a mí y la quinta cosa es lo que está a nuestro alrededor. Aquí no hice la traducción directa del cuadro, pero lo que dice es environment, que significa ambiente, o sea, situación, y en los círculos dice pensamiento, emoción, reacción física y conducta. Ahí a la mano derecha te lo he traducido para que tú lo tengas en consideración. Como te das cuenta por las múltiples flechas, todo interactúa entre todo. Por tanto, un cambio en cualquiera de estos puede producir directamente una mejora en el paciente. Ahora, profesor, ¿y por qué nos dedicamos al pensamiento y los comportamientos y no a las reacciones físicas y a las emociones? Porque las emociones son más difíciles de poder cambiar a través de una técnica y están asociadas a todo lo demás. Y las reacciones físicas, a veces trabajamos las reacciones físicas. Por ejemplo, yo te enseño una técnica de relajación y estoy trabajando directamente con las sensaciones físicas. Por tanto, trabajamos con los 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa situación? Es la que auténticamente ocurrió, la realidad objetiva sin interpretación. Yo tengo una paciente que tiene lo siguiente, ¿ok? Tiene la siguiente situación. Ella se encuentra deprimida y tiene varios problemas, ¿ok? Tiene varios problemas. La situación es que su novio le ha propuesto, porque ella también quería, mudarse, ¿ok? Esa es la situación en la cual se encuentran. Van a emprender la independencia. La emoción que siente, ustedes dirán, oye, era un plan que quería, seguramente se siente feliz, se siente triste ella por eso. Ahorita vamos a entender por qué. Emoción normalmente es una palabra que refleja lo que sintió. En este caso, tristeza. Pensamiento, interpretación que se nota como frase o imagen. El pensamiento que ella tuvo cuando tuvo esta conversación con su novio fue, mi familia se va a romper por esto. ¿Por qué? Te doy contexto. Ella es la catalizadora emocional de toda la casa. Papá, mamá no se llevan bien. El hermano mayor, según ella, es incompetente a nivel emocional. Y por tanto,
están como perros y gatos durante todos los días. Pero ella asumía el pilar de sostener el equilibrio familiar. Entonces, cuando le están asumiendo de que se va a mudar, lo primero que le viene a la cabeza es que mi casa se va a reventar y por tanto hay tristeza y la reacción física es llorar frente a su novio. Lo que obviamente a su novio le sorprendió porque le dijo, oye, no, tranqui, o sea, si no te quieres mudar conmigo, no te preocupes. Y ella lloraba, lloraba y lloraba en su almohada, porque era una persona, es una persona emocionalmente, eh, es una persona bastante sensible en general, ¿ok? Ahora yo le estoy contando una situación X. Evidentemente esto no le genera un problema porque su novio es una persona bastante de apertura, bastante de cercanía, conversó. Pero imagínate que su novio hubiera sido una persona emocionalmente irracional y le hubiera dicho, no, es que tú nunca te has querido venir conmigo, que las cosas siempre han estado mal. Se hubiera armado un problema mucho más grande de una situación que a través de la comprensión emocional se soluciona en el momento. Por ahí nos han escrito algo. A ver, profe, nos enviará su Insta por si queremos contactarlo para recomendarlo como psicoterapeuta, si es que se puede. Va a salir al final, va a salir al final mi TikTok, mi Instagram. Si están aquí en Perú, yo los días martes o miércoles salgo en Despierta tus emociones, que es un programa que dan en Exitosa en la tele. Sigue por ahí también, pueden chequearme, pueden ver si tienen ganas de conversar de psicología. Buenas noches a todos, estoy muy contenta de estar aquí, soy de Argentina, estas charlas me interesan profundamente, agradeceré que si me envían un grupo o página para contactarlos. Profesor, buenas noches, ¿habrá diferencia entre reacción física y conducta? Claro, claro que sí. La reacción física normalmente es una reacción automática del cuerpo. Temblar, por ejemplo. Tú no te obligas a temblar, sino que tiemblas directamente. Hiperventilar. Empiezas a aumentar el ritmo respiratorio de forma automática. Corazón acelerado, taquicardia, calor en la cara, se te pone roja la cara, frío en las piernas o en la espalda, sequedad en la boca, el tic, que se te cierra un ojito así cuando estamos súper estresados. Ya, esas son reacciones físicas. A eso me refiero. Conducta es un acto voluntario. Mi paciente que lloró voluntariamente puso su cara en la almohada para seguir llorando ahí. Eso es una conducta, pero el llorar es una reacción física que sucede en estos momentos. ¿Se puede controlar a pesar de ser automático? Sí, sí se puede. A su vez le dejo mi contacto, pues si alguno desea agregarme WhatsApp para conversar con ella. ¿Qué es más fácil de poder regular, docente, reacción o conducta? Depende, depende. Es que acá, y eso hay que tomarlo en cuenta tanto Denilson como los demás, nosotros vamos a tratar de focalizarnos en la conducta y el pensamiento porque es lo más importante. Pero imagínate tú, imagínate que mi paciente tiene una, eh, a ver, tiene un gran resentimiento hacia su papá. Tengo un paciente igualito, que está deprimido y que tiene un gran resentimiento hacia su papá. Yo podría conductualmente decirle que se alinee a sus valores personales y que intente conversar con su padre. Pero me dice, no puedo. O sea, si yo converso con él, lloro. Si yo converso con él, me sale la rabia y me porto como un loco calato. Yo le digo, ok, entonces lo que vamos a hacer es trabajar tu reacción física. ¿Cómo? Vamos a practicar mindfulness y vamos a practicar algunos ejercicios de relajación. Esto te va a proveer una herramienta para tolerar este dolor mientras haces lo que tienes que hacer. ¿Se entiende? Si yo veo que no va a poder hacerlo, yo voy a la reacción física primero. Pero si veo que lo va a poder hacer, evidentemente voy a la conducta en sí mismo porque sé que esto va a ser mucho más satisfactorio para mi paciente. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, este modelo es bien estructurado, hay que, con el tiempo, ustedes mismos van a desarrollar la capacidad de poder entender, oye, acá, esto, lo otro, vamos viendo por dónde vamos.
Ok. ¿Qué mantiene el problema? Acá sí hice una traducción, te ponen un ejemplo bastante simplón, en realidad, en el libro. ¿De dónde te estoy sacando estas imágenes? Te las estoy sacando de un libro que se llama eh, CBT Made Simple, que en español sería Haciendo Simple la Terapia Cognitiva Conductual. Librazo, librazo. Yo lo he leído hace muy poco tiempo, o sea, yo ya estoy formado en lo que es TCC hace muchos años, pero dije, a ver, vamos a ver, para recomendarle a mis internos algún librito nuevo, con algo diferente. Y es en eso que he basado un poquito de esta clase. Que así como ustedes aprenden, yo también voy reacomodando mis conocimientos. Entonces, esto yo utilizo con mis internos y les funciona de maravilla. Bueno, ¿qué te dice? Entonces, ahora que sabemos que está todo esto involucrado, este es el sistema que tenemos en la cabeza cada uno de nosotros, ¿no? Hay una situación, Shady, que es un perro ladra, y está Nina y está Alicia. Nina piensa, Shady dejará de ladrar, es tan lindo el perro, se siente alegre y se pone sonriente a nivel físico. Su comportamiento es acercarse y acariciar a Shady. Por otro lado, Alicia, que ha vivido exactamente lo mismo, piensa que Shady el perro va a saltar sobre ella. Los perros son impredecibles, me van a hacer daño. Y por tanto, ansiosa y muy incómoda, se pone tensa y trata de alejarse y de evitar a Shady. Ahora, quiero que te des cuenta de dos cosas. Quiero que te des cuenta de una cosa, mejor dicho. Te das cuenta que como se siente Alicia por el pensamiento y al alejarse bruscamente del perro, puede provocar que el perro al final sí salte sobre ella. A esto se le conoce, y hace mucho tiempo lo leí, como la profecía que se autocumple para los cognitivistas conductuales, que quiere decir, a veces lo que yo hago produce el problema, ¿no? A veces nosotros decimos, uy, no, el vecino no me cae. Nunca le he hablado al vecino. Pero si así en mi cabeza está él no me cae, yo cuando paso a su costado no lo saludo, pues. Entonces, como no lo saludé, el vecino dice, oye, qué mal educado la otra persona. Y ya no me vuelve a saludar nunca más. Y en mi cabeza digo, ajá, confirmo, el vecino era mala gente. Cuando no es verdad. Cuando fui yo, al no saludarlo, al no devolverle el saludo, quien finalmente provocó una pelea, una gresca o una situación negativa. Dos cosas, pensamiento y conducta. Pensamiento, dependiendo de nuestra interpretación, se desencadenan las emociones, reacciones físicas y conductas, es lo que mantiene el problema, y la conducta. Estas pueden llevar a consecuencias reforzantes y o pueden alterar la situación inicial para reforzar la idea racional. Regresemos al ejemplo de mi paciente adolescente que no quería llevar tratamiento, pero tenía un problema con las chicas. Como él no sacaba a bailar en bailes de promo, bueno, de promo no, de las actividades de quinceañeros que tenía, eso reforzaba la idea de que era poco interesante. Porque claro, estaba en la fiesta, le daba miedo hacerlo, no lo hacía, terminaba la fiesta, nadie lo había visto, nadie le había conversado, nadie había bailado con él. Entonces, soy poco interesante. No es que sea poco interesante, es que su conducta de aislarse hace que los demás no se acerquen, obviamente. Pero esto lo tienes que trabajar con pinzas con el paciente para que lo entienda. ¿Cuál era el nombre de este último libro? Yo sé que no está en español. Se llama CBT Made Simple, que su traducción literal sería TCC, Terapia Cognitivo-Conductual, haciéndolo simple. Ese es el nombre. Pero si es la primera vez que vas a ver TCC o quieres refrescar tu memoria, yo te lo aconsejo al 100%. No tiene más de 250 páginas y es toda la terapia cognitivo-conductual, literalmente, en un librito bien chiquito. CBT Made, con D, sería Made Simple. O Made Simple, haciéndolo simple, Made Simple. No sé, ahí sí me agarraste. Ahí está, esa es la traducción real. Muy bien, por último nos quedan unos cuantos minutitos por ahí, así que, ¿qué les iba a contar? Les iba a contar esto. ¿Cómo vamos a explorar el problema presente? Primero, tenemos que hacer un motivo de consulta. Nunca has estado con un paciente
Perfecto. Quiero que hagas lo siguiente, una lista superficial de los problemas. Tú le puedes decir directamente al paciente, mira, ¿ok? ¿Cuál es el motivo? Te va diciendo un montón de cosas, ¿no? Te ha dicho, no, tengo problemas con mi familia, tengo problemas con que no hago mis cosas, tengo problemas. Ok, le vas a decir, para poder llevar un orden de todo lo que tú me estás contando, vamos a hacer una lista de cuáles son los problemas por los cuales tú crees que estás aquí. Y haces un checklist. A mí me funciona de maravilla, ojo, ¿ah? No se trata de que tengo que ordenar. Abre un espacio para conversarlo. Ok, me dices uno. Ayer, por ejemplo, tuve un paciente nuevo. Este paciente vino por tres cosas. Número uno, tenía un carácter insufrible y con ira y cólera maltrataba a las personas de su alrededor. Es lo que dijo. Número uno, ira, cólera. Número dos, problemas con la bebida. Número tres, problemas en la relación de pareja. Esos eran los tres puntos que para él eran fundamentales. Como te das cuenta, con estos tres puntos ya puedo hacer una exploración profunda de la situación. No se pierdan en el diálogo del paciente. Tip número uno para el terapeuta nuevo. A veces queremos que el paciente hable un montón y nos termina contando del chisme tal, del otro tal, y miras el reloj y han pasado 45 minutos y te preguntas a ti mismo, ¿realmente sé cuál es el problema? Y es muy probable que no. Por tanto, haz una lista. Déjalo hablar unos 10 minutos, porque es obvio que quieren hablar. Hay pacientes, obviamente hay casos de pacientes que tienen que hablar casi toda la sesión, porque es un desahogo. Pero en caso no sea un desahogo directo, ordénate. Vamos a hacer una lista, conjunto. Tú y él son un equipo para hacer esto. Que él sienta que sea parte del proceso. Ese es el punto número uno. Ok. Punto número dos. ¿Cómo afecta y cómo lo enfrenta? Entonces, si estamos hablando de un paciente con depresión, es muy probable que me diga cosas como pacientes que han pasado por cosas muy tristes en realidad, ¿no? Últimamente. Ya. Tengo un caso bien extremo en realidad. Un caso bien extremo y ahorita vamos a ver todas estas preguntas. El caso es de una paciente que está severamente deprimida. O sea, va más allá de un duelo. Está severamente deprimida. ¿Por qué? Porque ella estaba a punto de casarse con alguien, ok, con su pareja actual, y su expareja se apareció para hablar con ella. Ella, evidentemente, aunque lo quería mucho su expareja, le dijo que no estaba interesada porque ya está en una relación de pareja formal y quiere que esto funcione. 2 días después, se entera que su expareja se tomó medio litro de veneno y se mató. Y eso le produjo una reacción emocional grave, obviamente. Cuando llega a mi consulta, ya habían pasado alrededor de 4 semanas y seguía en un estado de shock con respecto a la tristeza que le embargaba diariamente. Ok, entonces, ¿cómo afecta y cómo le enfrenta? Preguntas que le podemos hacer. ¿En qué situaciones surge esto que me mencionas? O sea, tú me comentas que estás triste por la situación que viviste, porque claramente cualquier persona que estuviera en tu lugar estaría devastado. Pero a mí me gustaría saber exactamente en qué momentos esta tristeza es más fuerte. ¿Me entienden? Estamos viendo durante su día qué situaciones la ponen más triste. Cuando estoy en las redes sociales me siento fatal, porque ahí veo un montón de recuerdos de él, que le están poniendo cositas en su muro. Ok. ¿Qué otras situaciones? Cuando estoy con mi pareja, porque siento que le estoy faltando el respeto por sentir tristeza por alguien que ya no formaba parte de mi familia. Ok. Cuando los papás y la hermana de mi expareja me llaman para que pueda ir al cementerio a visitarlo, para que esté pendiente. Me pone mal, me pone triste. Entonces, como te das cuenta, estamos viendo diferentes situaciones que disparan la sensación de tristeza en esta persona. Cuando surge, surgen más los días de semana, yo estoy de vacaciones, mi pareja está fuera y veo más tiempo redes sociales, pensamientos. Si yo hubiera actuado diferente, él seguiría vivo. Tal vez debí sacrificar mi felicidad para que él no muriera.
¿Cómo se me ocurrió no darme cuenta de que estaba mal? Son pensamientos que van más relacionados con la culpa. Ella tiene la certeza de que es totalmente culpable de que esa persona tomara la decisión de suicidarse. ¿Me entienden? Eso lo vamos a tener que examinar en algún punto. Y por tanto, todos los pensamientos tienen que estar. Culpa, tristeza, reacciones físicas, llanto, temblores. En algunas oportunidades, cuando piensa demasiado en esto, rumia mucho, hiperventilación, conductas, aislarse, dejó el trabajo, ha dejado de estudiar durante este periodo de tiempo, conducta de verificación una y otra vez el muro de esta persona que ya no está, que ya falleció. ¿Cómo este problema afecta a tu vida? Ha afectado su relación de pareja, porque cree que la está defraudando. Y obviamente su pareja se siente incómodo hasta cierto punto. Porque, ¿qué pasa? Porque todo el mundo viene hacia ti como si tú hubieras sido su pareja ahorita. Ya no eres su pareja en estas circunstancias. Ha afectado mi mundo laboral, ya no estoy yendo a trabajar. Ha afectado mi mundo académico, no estoy yendo a la universidad. ¿Qué dificultades ha creado este problema para ti? Todos los que acabo de meter. ¿Hay algo que hayas dejado de hacer o has empezado a evitar? He dejado de jugar vóley, me contó. He dejado de salir con mis amigas. He dejado de juntarme con mi familia. Parece como si estuviera en una vida. Yo ni siquiera, ellos me llaman, le digo que estoy bien, que no se preocupen porque no quiero preocuparlos. Pero ya no conecto con ellos, porque obviamente si me ven presencialmente van a ver que estoy destrozada. Número 4, ¿qué has intentado para lidiar con el problema? ¿Qué ha intentado? ¿Qué has hecho con esta situación? Ella me contó de lo que había hecho era empezar a ir a la casa de los padres de la expareja semanalmente, para que los padres de la expareja sepan que para ella fue importante y todo. ¿Ha funcionado? No. Me sigo sintiendo fatal, me sigo sintiendo culpable. Y es más, hacer eso genera un problema con mi pareja actual, porque mi expareja ya no formaba parte de mi familia. No tendría que estar haciendo este tipo de actitudes. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, para que lo puedan tener definido, situaciones donde aparece la tristeza. ¿Qué aparece en mi cabeza? ¿Cuáles son las emociones que hay? ¿Cuál es mi reacción física? ¿Cuáles son las conductas que yo estoy propiciando? Todo eso sumados a qué estoy haciendo para solucionar el problema, porque los pacientes, quieras o no, tratan de solucionar su problema, pero no saben cómo. Y ese es el problema, porque terminan utilizando actitudes o conductas que lamentablemente, en lugar de mejorar la situación, le empeoran. Evidentemente, el tema de cuándo empezó el problema, no lo leí al principio, pero también es importante hacer la pregunta. En el caso de mi paciente, hace 4 semanas, cuando se entera de que se suicida su expareja. Luego, tenemos que decidir qué problemas trabajar primero colaborativamente. Ahora, yo todavía no te he dicho cómo clarificar los objetivos, porque eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para que lo puedas tener. ¿Cuál es su parámetro para derivar a psiquiátrica con personas depresivas? Excelente pregunta. Yo derivo a psiquiatría cuando el nivel de disfuncionalidad es significativo. Te doy algunos ejemplos, porque no es un parámetro exacto. Te ha dejado ir al trabajo. Por ejemplo, para mí es un parámetro importante porque eso le afecta en su capacidad para poder continuar viviendo. Tiene pensamientos de suicidios, intentos de suicidios, ha utilizado alguna conducta autolítica como cortarse. Utilizaría psiquiatría. Las conductas de autocuidado se encuentran muy por debajo de lo que debería estar. No se baña, no puede dormir. Eso quiere decir que duerme menos de 5 horas o que duerme más de 10. Eso para mí involucra la necesidad de utilizar medicamentos, que haya reducido su alimentación al máximo y que su peso esté variando. O sea, ha dejado de comer tanto que ahora está más delgado de lo que estaba al principio. Eso también es un factor de riesgo grande. Entonces, como te das cuenta, es disfuncionalidad. Dejó la academia, dejó el trabajo, relacionado con no puede dormir,
o duerme demasiado, no está comiendo, suicidio, todas las conductas relacionadas con suicidio. En esos casos yo derivaría a psiquiatría. Porque hay que tener en consideración que la fluoxetina o amitriptilina o cualquier medicamento que vaya a utilizar no va a solucionar el problema. Pero lo que va a hacer es estabilizarlo. Y yo necesito estabilizarlo para que pueda aplicar las técnicas. ¿El caso que explicó lo manejó en terapia o llegó a psiquiatría? Ese caso que yo te les expliqué lo llevé con un psiquiatra. Lo llevé con un psiquiatra para poder aminorar el nivel de dolor subjetivo que sentía y que empezara a aplicar las estrategias y técnicas. Ya con ella no he terminado su tratamiento psicoterapéutico, pero vamos ya a unas 5 sesiones y ya está muchísimo mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Y eso hay que tener en consideración que también es gran parte del área psiquiátrica, que ha tomado algunas pastillas que la han estabilizado. Así que es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto en sí mismo. Y ya nos quedan 4 minutos. Ya nos quedan 4 minutos, así que esta ficha de estresores y fortalezas que suelo utilizar con mucha frecuencia, establecimiento de metas, lo voy a dejar para la siguiente sesión. Nos ha faltado solo 2 diapositivas, pero no quiero correr. Sé que eso es importante para todos nosotros. Y vamos a leer una frasecita que de Aaron Beck, que me gusta en realidad, para poder darle cierre, que dice, si nuestro pensamiento es sencillo y claro, estamos mejor equipados para alcanzar nuestras metas. Si tú tienes claridad mental, es mucho más probable que tengas una organización en tu vida. Aunque no lo creas, todo lo que se encuentra a tu alrededor es una representación simbólica, por así decirlo, de cómo tú manejas tus pensamientos en tu cabeza. Si eres muy desorganizado, es muy probable que en tu cabeza tus pensamientos también tengan esas características. Y hay que aprender a trabajar los pensamientos para llegar a los cambios específicos que produzcan la posibilidad de alcanzar nuestras metas. Así que eso, eso sería. Eso sería. Les dejo ahí un QR para que me puedan buscar en algunas redes sociales donde publico bastante